Lo que encontraron dentro del Arca de Noé en Turquía aterroriza al mundo. En el hogar de la civilización, y enclavada en medio del escarpado terreno del este de Turquía, se encuentra una estructura que ha desconcertado a los historiadores, arqueólogos y teólogos por igual durante siglos: el Arca de Noé. Se cree que este histórico navío salvó a la humanidad de una desastrosa inundación. Sin embargo, no fue hasta una reciente expedición cuando comenzó a desvelarse el velo de misterio que rodeaba a esta legendaria arca. ¿Pero qué secretos esconde esta antigua estructura? ¿Qué misterios esconden sus maderas erosionadas? Acompáñenos a desentrañar lo que se acaba de encontrar en el interior del Arca de Noé en Turquía y que aterroriza al mundo. Descubrir más allá de las fronteras. En una región que asienta las fronteras de Irán y Turquía, un notable descubrimiento arqueológico ha cautivado la imaginación de todo el mundo. La atención se centra en un equipo especializado conocido como el Equipo de Investigación ARC del Monte Ararat y la NOAA, compuesto por miembros de instituciones educativas turcas y estadounidenses. Sus minuciosas excavaciones se desarrollaron en un yacimiento conocido como Formación Durupina, especialmente compuesta por un tipo de roca llamada limonita. El mito local ha insinuado durante mucho tiempo la posibilidad de que este lugar sean los restos del Arca de Noé, un célebre cuento que figura en los textos sagrados del cristianismo, judaísmo y el islam. El yacimiento de Durupinar en Turquía posee un atractivo especial. Se asemeja a la forma de un barco y coincide con las dimensiones atribuidas al Arca de Noé en la Biblia. Utilizando medidas conocidas en Estados Unidos, abarca aproximadamente 515 pies de longitud, 85 pies de ancho y 49 pies de altura. Los artefactos desenterrados en el yacimiento datan de un periodo comprendido entre 5.500 y 3.000 años antes de Cristo, compuesto de sustancias arcillosas, restos de origen marino y restos de antiguos mariscos. Estos hallazgos alimentan las suposiciones sobre una antigua y bulliciosa comunidad vinculada a la narración del Arca de Noé. La búsqueda del Arca de Noé abarca siglos, con numerosos relatos y pretensiones irregulares de descubrimiento. Monte Ararat, citado en la Biblia como el lugar de descanso del arca, ha atraído a innumerables buscadores a lo largo de los años. Entre sus hallazgos hay fragmentos de madera, imponiendo estructuras parecidas a un vaso, y fotografías aéreas que insinúan la presencia del arca. La Biblia narra la historia de un colosal navío conocido como el Arca, reinando como la nave más poderosa hasta los albores del siglo XX. Imagínense esos buques gigantescos que hoy surcan vastos océanos. Sin embargo, los estudiosos de la ciencia y la antigüedad abordan estas narraciones con cautela. Muchos seguidores del cristianismo occidental creen que el arca se posó en el monte Ararat. Las pruebas concretas siguen siendo esquivas. A lo largo de la historia, se han producido diversas cuentas. Algunos relatos antiguos sugieren que quedan restos del arca, mientras que otros, como la narración de Patakia de Ratisbona, pintan un cuadro de su desaparición. En el siglos XIX y XX, intrépidos exploradores como James Bryce contribuyeron a la saga. Afirman haber descubierto fragmentos de madera en la cima del monte Ararat, posiblemente restos de la legendaria arca. No obstante, la duda persiste. Los críticos sostienen que tales conclusiones carecen de pruebas sustanciales, y los estudios arqueológicos aún no han vinculado definitivamente el arca con el lugar. Los recientes descubrimientos en el yacimiento de Durupinar han inyectado un nuevo interés a la búsqueda del Arca de Noé. Esfuerzos de colaboración, impulsada por tecnología avanzada y equipos internacionales, han desenterrado artefactos que se remonta posiblemente a la época del diluvio bíblico. Sin embargo, estudiosos anden con cuidado, haciendo hincapié en la necesidad de un examen minucioso y un análisis diligente antes de vincular de forma concluyente el yacimiento con la legendaria arca. La saga de la fe, historia y descubrimiento. La historia de Noé y su arca, en diversos textos religiosos como la Biblia, el Corán y otras escrituras antiguas, no es una mera narración, sino una saga impregnada de significado histórico y geológico. Según el relato bíblico, Noah, un hombre justo, Dios le encargó que construyera un arca para salvar a su familia y a las parejas de animales de un diluvio catastrófico que limpiaría la tierra de su maldad.
Lo que añade interés a esta historia es el mito del diluvio universal, que aparece en diversas culturas de todo el mundo, lo que sugiere una memoria ancestral compartida o posiblemente un acontecimiento histórico que dejó una huella permanente en la conciencia humana. Los descubrimientos arqueológicos y los estudios geológicos también han dado crédito a la posibilidad de una inundación catastrófica en la antigüedad. Evidencia de inundaciones masivas, como capas sedimentarias y fósiles marinos hallados en lugares inverosímiles, ha llevado a los científicos a formular hipótesis sobre la ocurrencia de antiguas megainundaciones, validando potencialmente aspectos de la narrativa del diluvio noéico. Además, la construcción del arca en sí presenta un fascinante desafío de ingeniería. Las dimensiones bíblicas del arca, de unos 300 codos de longitud, 50 codos de ancho y 30 codos de altura, han suscitado debates entre estudiosos y aficionados sobre su viabilidad y navegabilidad. Las simulaciones y reconstrucciones modernas han intentado arrojar luz sobre los aspectos prácticos de la construcción de una nave de este tipo y el alojamiento de numerosas especies durante un periodo prolongado. Además, la historia del Arca de Noé trasciende las fronteras religiosas, impregnando la cultura popular e inspirando diversas adaptaciones en la literatura, película y el arte. Imagina a Noé construyendo esta enorme nave según las instrucciones divinas, cada detalle cuidadosamente planeado. No se trata solo de construir un barco, es un faro de esperanza en la oscuridad del diluvio. Simboliza la resistencia y la promesa de un nuevo comienzo. La historia de Noé y su enorme arca se asemeja a otros relatos antiguos de inundaciones encontrados en lugares como Mesopotamia, Grecia y Egipto. Estos relatos suelen narrar una inundación colosal causada por dioses o por un individuo o familia elegidos a los que se encomienda la tarea de repoblar la humanidad, junto con una nave especial construida para garantizar su supervivencia. La recurrencia de este tipo de narraciones en diversas culturas apunta a un recuerdo o comprensión común de las inundaciones cataclísmicas desde la antigüedad. Es posible que estas historias tengan su origen en inundaciones históricas reales, como el diluvio del Mar Negro hace unos 7500 años. Lo que añade interés a esta narración es la sorprendente similitud entre el relato bíblico de Noé y la epopeya de Gilgamesh, una historia mesopotámica aún más antigua. Ambas historias presentan la ira divina hacia la humanidad, la construcción de un arca masiva para capear el diluvio, y el envío de aves en busca de tierra firme. Cuando los eruditos desenterraron la epopeya de Gilgamesh y observaron paralelismos con el relato bíblico de Noé, suscitó nuevas perspectivas sobre los orígenes de la historia de Noé. Insinuaba la posibilidad de que estos antiguos relatos de inundaciones estuvieran interconectados o se han influido mutuamente de alguna manera. Las conexiones entre el Arca de Noé y la epopeya de Gilgamesh plantean muchas cuestiones intrigantes sobre cómo evolucionan y se difunden las historias en las distintas culturas a lo largo del tiempo. Parece que estas historias de grandes inundaciones podrían haberse originado como intentos de diversas sociedades de comprender y hacer frente a las aterradoras inundaciones de las que fueron testigos o de las que oyeron hablar. Estas narraciones sirven a la gente para interpretar su entorno y afrontar las ansiedades e incertidumbres que acompañan a sucesos catastróficos como las inundaciones. Además, estos relatos de inundaciones encierran profundas enseñanzas que van más allá de las meras explicaciones de las calamidades naturales. Transmiten valiosas lecciones sobre la vida ética, relaciones interpersonales y reverencia tanto a las fuerzas de la naturaleza como a las divinas. Dentro de estas historias, el diluvio suele llegar como castigo divino por las fechorías humanas. Los supervivientes, como Noé, suelen salir indemnes gracias a su rectitud, subrayando la importancia del comportamiento virtuoso y la integridad moral. El arca, descrito como un enorme navío con 3 niveles y numerosos y espaciosos compartimentos, sirvió de santuario a diversas especies durante la inundación cataclísmica. Mientras las aguas crecían implacables, el arca se elevó por encima del paisaje sumergido. Noé soltó una paloma, que regresó portando una hoja de olivo, un signo tangible del resurgimiento de la vida. Con el tiempo, a medida que las aguas retrocedían, Noah, sus parientes y la colección desembarcó en tierra firme. Dios selló este pacto con la humanidad iluminando el cielo con un arco iris, prometiendo no volver a desatar una inundación tan catastrófica sobre la tierra. El relato del Arca de Noé reviste gran importancia por su carácter religioso, histórico y enseñanzas morales.
se ha convertido en un poderoso símbolo de la compasión de Dios, la santidad de la vida y nuestra responsabilidad de salvaguardar a todos los seres vivos. Dentro del cristianismo, el arca también se interpreta como una prefiguración de la obra redentora de Cristo. Aunque el destino del arca tras la inundación sigue siendo un misterio, recientes excavaciones en Turquía han suscitado un gran interés y especulaciones, particularmente alrededor del monte Ararat, punto de encuentro de numerosas expediciones en busca del arca. El proyecto ArcScan de la NOAA, empleando avanzados tecnología de escaneado 3D, ha descubierto un importante hallazgo en el terreno montañoso de Turquía. Este descubrimiento ha despertado la curiosidad tanto de biblistas como de científicos, debido a su peculiar formación terrestre. Identificada inicialmente en 1959 por İlhan Durupinar, un capitán del ejército turco, este sitio ha estimulado la investigación y la contemplación continuas. Los investigadores que participan en el proyecto de escaneado del Arca de Noé han identificado una formación geológica en las montañas de Turquía que se asemeja mucho a la descripción bíblica del Arca de Noé. Además, el Instituto de Búsqueda y Exploración Arqueológica de la Biblia sugiere la posibilidad de que el arca se haya posado en el monte Elor, una cadena montañosa que se extiende desde Armenia hasta Afganistán. Esta teoría se ve respaldada por el descubrimiento de antiguos restos de vida marina, como algas y criaturas marinas, que se encuentran a gran altitud en la región. Estos descubrimientos son increíblemente fascinantes porque insinúan que lugares que ahora se encuentran a gran altura sobre el nivel del mar podrían haber estado sumergidos antaño bajo un vasto océano. Esta idea concuerda con el relato bíblico de una inundación masiva. La importancia de estos resultados es inmensa. No solo son importantes para quienes se interesan por la religión y la historia, sino también para comprender los cambios en el paisaje y el clima de la Tierra a lo largo del tiempo. Si las conclusiones del proyecto de exploración ARC de la NOAA resultan ser exactas, podrían conectarnos directamente con una de las historias más antiguas y perdurables de todos los tiempos. Esto nos proporcionaría una visión del pasado que mezcla la fe, historia y la ciencia. Sin embargo, hay más en esta historia de lo que parece. El secreto de la montaña Masha. David Allen Deal tiene una perspectiva única sobre el destino final del Arca de Noé, desviándose de la creencia común de que descansaba en el monte Ararat. En su lugar, propone la intrigante idea de que encontró su lugar de descanso en una montaña menos conocida llamada Montaña Mashu o Mesha, situado a 17 millas al sur del monte Ararat. A partir de textos antiguos como la epopeya de Gilgamesh, Deal construye una vívida narración que sugiere que el arca recaló inicialmente en la cima de esta montaña, que se eleva a una altura de 7.400 pies. Imagina a Noé y los suyos estableciendo el primer punto de apoyo de la civilización tras el diluvio, erigiendo una ciudad llamada Mesha Naxuan en lo alto de la montaña, utilizando materiales recuperados del arca en su construcción. A medida que pasaba el tiempo, fuerzas naturales como los terremotos y las lluvias supuestamente hicieron que el arca descendiera gradualmente por las laderas, dejando huellas notables a su paso. Según la intrincada teoría de Deal, supervivientes, restos del arca brillantemente reutilizados, convirtiéndolas en refugios y utilizando la madera del arca para construir casas, su alquitrán que sirve para impermeabilizar los tejados. El significado de topónimos locales como Mesha, significado sacado del agua, y Naxuan, posiblemente, que significa la Sión de Noé, añade capas a la narración, aparentemente haciéndose eco de la historia del arca. Además, la montaña de Mesha posee un singular accidente geológico conocido como el Muro del Cielo, asemejándose a dos picos que forman un obstáculo, que recuerdan las descripciones de la epopeya de Gilgamesh, reforzando la idea de que este podría haber sido el lugar de aterrizaje inicial del arca. En 1996 y 1997, Deal se embarcó en una exploración de la zona. Durante su viaje, se topó con pruebas interesantes que parecían reforzar su teoría. En medio del terreno antiguo, desenterró restos de asentamientos humanos y contempló lo que denominó el Muro del Cielo en lo alto de una imponente cima, que él creía que podría ser el lugar de aterrizaje inicial de la legendaria arca. La alineación geográfica de los lugares que rodean la montaña Mashurdag parecía entretejerse elaboradamente en la narración, dando credibilidad a la idea del lugar de descanso del arca. Profundizando más, Deal examinó representaciones y esculturas arcaicas, fijándose especialmente en la figura de Nama, una mujer unida a la misma montaña que se creía que acunaba el arca.
sostenía que estas obras de arte anticuadas servían de puente entre la tradición antigua y el relato bíblico del Arca de Noé. Aunque la hipótesis de Deal rebosaba interés y cuidados detalles, seguía siendo solo una de las numerosas hipótesis sobre el destino final del arca. A pesar de las convincentes pruebas y deducciones lógicas expuestas por Deal, la comunidad científica mantuvo una postura prudente, reconociendo la necesidad de seguir examinando e investigando. Desentrañar los misterios de la antigüedad, sobre todo las unidas a narraciones y creencias milenarias, exigía una investigación difícil y una verificación minuciosa. Así, entre los susurros que traen los vientos de la montaña Mesha, yacía la promesa de desentrañar una historia perdida en los anales del tiempo. Diálogo dinámico entre judaísmo y cristianismo. La historia del Arca de Noé es un relato muy apreciado tanto por la comunidad judía como por la cristiana. Todavía, la interpretación y el significado de este antiguo relato han suscitado a lo largo del tiempo diversos puntos de vista y animados debates entre estas dos religiones. Primeros eruditos judíos y cristianos, como Flavio Josefo, consideró el arca como una realidad histórica. Sin embargo, la comprensión científica moderna diverge de la idea de un diluvio universal o de la existencia física del arca. Los historiadores modernos creen que los antiguos acontecimientos desastrosos, como la inundación del Golfo Pérsico o del Mar Negro, podría haber servido de telón de fondo para estos relatos míticos. La discusión en torno al Arca de Noé constituye solo un fragmento del discurso más amplio sobre la complicada relación entre judaísmo y cristianismo, que ha perdurado a lo largo de siglos de historia compartida. Este vínculo se ha examinado con especial atención tras tragedias históricas significativas como el Holocausto. Estudiosos y teólogos se han enzarzado en apasionados debates sobre la representación del judaísmo en el Nuevo Testamento, contribuir a las reflexiones en curso sobre las narrativas entrelazadas de estas dos tradiciones religiosas. La gente se esfuerza por comprender si las partes de los textos religiosos que parecen ir en contra del judaísmo son realmente importantes para estos textos, o si simplemente se han malinterpretado a lo largo del tiempo. Este debate se hace especialmente patente con los textos de los Hechos de Lucas. Aunque los escritos de Lucas no condenan explícitamente el judaísmo, lo retratan de forma complicada y difícil de comprender. A lo largo de los años, las historias y enseñanzas de estos textos religiosos se han analizado desde diversas perspectivas. Líderes religiosos, eruditos y seguidores han compartido sus entendimientos, formados por sus creencias culturales y la época en que viven. Por lo tanto, la interpretación y la enseñanza de historias como el Arca de Noé varían mucho de un país a otro. Comunidades judías y cristianas. Investigadores e historiadores indagan en el pasado, buscando pistas que apoyen o cuestionen las interpretaciones tradicionales de estas historias. A medida que se hacen nuevos descubrimientos y se cuestionan viejos supuestos, avanza el diálogo entre el judaísmo y el cristianismo sobre sus herencias entrelazadas pero distintas. Este animado intercambio refleja la amplia búsqueda de sentido de la humanidad, conexión con la historia y comprensión de los textos sagrados que han guiado estas creencias durante generaciones. Además, las discusiones religiosas también exploran cómo la gente capta el concepto de pactos en las Sagradas Escrituras. El término pacto tiene diversos significados en la Biblia hebrea, apreciado en la tradición judía, y el Nuevo Testamento, venerado en el cristianismo. Esto revela una interesante evolución en la relación entre estas dos antiguas religiones a lo largo de los siglos. Todavía, el significado de este concepto trasciende las meras discusiones lingüísticas o teológicas. Ahonda en cuestiones profundas. Una de estas investigaciones sondea la profundidad de la conexión entre las creencias cristianas y las tradiciones judías, así como si las promesas divinas se extienden universalmente a través de la humanidad y el tiempo. El continuo discurso sobre el pacto subraya la naturaleza detallada de las escrituras religiosas y las innumerables interpretaciones que evocan. Incita a reflexionar sobre cómo los antiguos pactos entre Dios y la humanidad resuenan en los contextos modernos. Un aspecto central de esta reflexión es la perdurabilidad de estos acuerdos. ¿Son inmutables o pueden adaptarse a la evolución de las circunstancias? Además, el alcance de la inclusión en estos pactos, tanto si se limitan a grupos específicos como si son de aplicación universal, añade complejidad al rompecabezas.
Responder a estas preguntas no solo requiere un profundo conocimiento de las doctrinas religiosas, sino también la comprensión de los antecedentes históricos y la disposición a aceptar puntos de vista diversos. En consecuencia, líderes religiosos, eruditos y sus partidarios invierten considerables esfuerzos en escudriñar, debatiendo y a veces discutiendo vehementemente estas cuestiones. Examinan cuidadosamente las escrituras antiguas, analizar varias traducciones, y esfuerzo para discernir las intenciones y circunstancias de los antiguos autores del texto. En este viaje intelectual, pueden surgir revelaciones inesperadas, desafiar las percepciones establecidas y remodelar potencialmente la comprensión religiosa. Antiguos relatos de inundaciones a través de las culturas. La historia del Arca de Noé es famosa en todo el mundo, pero no es la única historia de inundaciones que existe. Muchas culturas tienen sus versiones, cada uno con giros únicos. Sin embargo, todas comparten temas comunes. Toma el Génesis de Eridu, una antigua historia mesopotámica del diluvio. Por ejemplo, es una de las historias de inundaciones más antiguas que se conocen y probablemente influyó en otras, como el cuento de la inundación de Gilgamesh y el relato del Génesis de la Biblia hebrea o Antiguo Testamento cristiano. Estas historias hacen hincapié en la gratitud, recordar las propias raíces y mostrando reverencia y modestia hacia lo divino. En otras historias de inundaciones, como los de China y Egipto, nos encontramos con figuras como Nuwa y el dios del sol Ra, que desempeñan un papel clave a la hora de provocar o sobrevivir a inundaciones masivas. En estas narraciones, solo sobreviven unos pocos elegidos, a menudo con un propósito o ayuda divina, para repoblar la tierra. Temas similares aparecen en los antiguos mitos griegos, donde Deucalion y Pirrora son salvados por un cofre que aterriza en una alta montaña, y en la antigua tradición hawaiana, donde Nu construye una gran canoa para escapar de un diluvio y encuentra refugio en Mauna Kea. Hace mucho tiempo, existió un notable relato conocido como la Epopeya de Gilgamesh, uno de los primeros relatos de la humanidad. Esta antigua saga narra las hazañas de Gilgamesh, una figura legendaria, y, en particular, presenta una historia de inundación que recuerda al Arca de Noé. Ambas narraciones cuentan la decisión de los dioses de limpiar la tierra de la humanidad, perdonando solo a una familia elegida que construyó una vasta nave para preservar la vida, incluidos varios animales. Sin embargo, a pesar de sus similitudes, estas historias también revelan perspectivas culturales y religiosas distintas. En el cuento de Noé, la supervivencia depende de la rectitud, mientras que en el relato de Gilgamesh, la sabiduría y el favor divino de Utnapishtim le aseguran la salvación. A esta variedad de antiguas narraciones de inundaciones se suma la epopeya de Atrahasis, descubierto en el siglo XIX e incluso anterior a la saga de Gilgamesh. Sorprendentemente, comparte muchos motivos tanto con la epopeya de Gilgamesh como con la historia de Noé, la ira divina, supervivencia humana y el posterior renacimiento del mundo tras un diluvio cataclísmico. Tanto el relato de Atrahasis como el del Génesis hablan de un poderoso diluvio, pero comparten algo más que eso. Ambos avisan de la inundación, días antes de que llegue, que implica construir un gran barco y enviar después pájaros a buscar tierra. Estas historias no son aisladas. Forman parte de una variedad de historias de diferentes lugares y épocas. Aunque sean de culturas diferentes, todos comparten temas comunes: el inmenso poder de los dioses, la supervivencia de un pequeño grupo de personas y la oportunidad de empezar de nuevo tras un suceso catastrófico. Es fascinante ver cómo estas diversas culturas, con sus detalles únicos, todos reflexionaron sobre la idea de una inundación colosal que remodelara el mundo. Ahora es el momento de la selección de suscriptores de hoy. Lo que encontraron dentro del Arca de Noé en Turquía aterroriza al mundo. En la antigua tierra de Turquía, enclavado en el escarpado terreno del monte Ararat, un equipo de intrépidos arqueólogos se embarcó en una búsqueda que alteraría para siempre nuestra comprensión de la historia. Su misión es descubrir los secretos que esconde la legendaria nave conocida como Arca de Noé. Mientras el equipo de excavación rebuscaba cuidadosamente entre las capas de tierra, desenterraron algo extraordinario: una enorme estructura de madera enterrada profundamente en el abrazo de la montaña. La emoción crepitaba en el aire mientras el mundo contenía la respiración, esperando vislumbrar lo que ha permanecido oculto durante milenios. Con esmerada precisión, los arqueólogos se adentraron en el corazón de la antigua nave, sus antorchas proyectando sombras espeluznantes contra las paredes. Pero lo que encontraron dentro les produjo escalofríos y desató una ola de terror que resonó en todo el mundo. Entre los restos del Arca de Noé,
El equipo tropezó con una cámara como ninguna otra. En su interior había una serie de tablillas de intrincada talla, sus superficies grabadas con símbolos crípticos y advertencias de una época pasada. Traducción de las inscripciones antiguas. Los estudiosos reconstruyeron un relato escalofriante. La historia de un mundo asolado por inundaciones cataclísmicas, la ira divina y la desesperada lucha de la humanidad por sobrevivir. Pero fue la revelación final la que les sacudió hasta la médula. Una profecía ominosa que presagia el regreso del mal primordial, dormido durante siglos, pero que ahora se agita de nuevo. ¿Podría estar repitiéndose la historia? Y si es así, ¿qué horrores aguardan a la humanidad en las sombras del monte Ararat? Háganos llegar sus opiniones en los comentarios a continuación. El viaje visionario de Ken Ham. En un rincón único de Kentucky, se hizo realidad un gran y extraordinario proyecto. Encabezado por Ken Ham, líder visionario de Answers in Genesis, un colosal parque temático toma forma. Pero este no es un parque de atracciones cualquiera. Gira en torno a una réplica monumental del Arca de Noé, acertadamente llamado el Encuentro del Arca. Se extiende a lo largo de 800 acres. Empequeñece incluso la vasta extensión de Disneylandia. Cada año, alrededor de 1,5 millones de almas curiosas acuden a esta joya del norte de Kentucky. La pieza central, el arca misma, se erige como una maravilla de la ingeniería moderna. Hecho a mano para que coincida con las dimensiones descritas en la Biblia, tiene la asombrosa longitud de 1.500 metros, 85 pies de ancho, y se eleva 15 metros hacia el cielo. Pero el atractivo no acaba ahí. Dentro de su robusto casco, los visitantes se embarcan en un viaje a través de 3 niveles inmersivos, adornado con intrincados objetos expuestos. Estas exposiciones transportan a los visitantes atrás en el tiempo, ofreciendo vislumbres de un mundo anterior a la inundación, la vida cotidiana de Noé y los suyos dentro del arca, y las secuelas del diluvio. El objetivo es transformar la antigua historia del Arca de Noé de meras palabras en una página, en una experiencia sensorial, que se siente, oído y explorado de primera mano. La ambición de Ken Ham por el encuentro del Arca no tiene límites. Prevé una expansión y mejora continuas, con planes en marcha para erigir réplicas de la Torre de Babel y una Jerusalén reconstruida de la época de Jesús. La sección de la Torre de Babel es muy emocionante porque contará con una atracción como la espeluznante mansión encantada de Disney. La gente se subirá y se dejará llevar para ver diferentes escenas. En el Ark Encounter, siempre ocurre algo nuevo. Todos los años, añaden nuevas atracciones para que la gente disfrute. Dentro, hay un lugar donde la gente puede acurrucarse con los animales, impresionantes luces de Navidad para admirar, y un lugar donde pasear y contemplar las aves que vuelan por encima de ellos. Entre bastidores, el parque bulle de actividad. Cultivan plantas y agua, una técnica genial llamada hidroponía, y tienen alojamiento para temporeros que se quedan allí parte del año. Pero dar vida a este parque no fue fácil. Había obstáculos financieros, muchos debates con personas que tienen opiniones diferentes, y mucha planificación meticulosa. Se necesitó una gran inversión para hacer realidad esta gran idea. Tuvieron que vender bonos especiales, y el gobierno local colaboró ofreciendo exenciones fiscales y mejorando la zona para todos los visitantes. Mientras tanto, cerca del monte Ararat, un descubrimiento revolucionario estaba a punto de desafiar antiguas creencias. Los misterios mesopotámicos. Durante su estancia en Irak tras la Segunda Guerra Mundial, Leonard Simmons, un soldado británico con buen ojo para la historia, se sintió atraído por los antiguos tesoros esparcidos por la tierra. Entre los artefactos que acumuló, destacaba una pieza, una tablilla erosionada de Asiria, su superficie grabada con símbolos crípticos y pictogramas descoloridos. Esta tableta, desenterrado de las arenas del tiempo, contenía en sus inscripciones una tentadora visión de una perspectiva diferente de la antigua historia del Arca de Noé. Contrariamente a la imagen convencional de una embarcación con forma de barco surcando las olas, la tableta insinuaba algo totalmente inesperado. Un arco circular que recuerda a los coracles redondos que surcaban graciosamente los sinuosos ríos de Mesopotamia en la antigüedad. El diseño circular de estas antiguas embarcaciones no era una mera cuestión estética. Hablaba mucho del ingenio práctico.
De las civilizaciones que una vez la tejieron a lo largo del Tigris y el Éufrates, estos buques, construido con cañas y alquitrán, poseía una notable estabilidad y maniobrabilidad, lo que las hacía ideales para navegar por las traicioneras aguas que periódicamente barrían la región. Se remontan a la asombrosa cifra de 4000 años. La tableta ofrecía una ventana a un mundo en el que los mitos se mezclaban con la realidad, difuminando los límites entre historia y leyenda. Su descubrimiento provocó una oleada de entusiasmo entre los estudiosos, suscitando debates y discusiones entre historiadores y arqueólogos deseosos de desentrañar sus secretos. Irving Finkel, un reputado erudito del Museo Británico conocido por su experiencia en lenguas antiguas, reconoció el profundo significado de este enigmático artefacto. Emprendiendo la ardua tarea de descifrar su antigua escritura, Finkel se embarcó en un viaje al pasado lejano, esforzándose por desvelar los misterios ocultos entre las líneas desvaídas de la tablilla. A medida que avanzaban los trabajos de traducción, la tablilla no solo revelaba información sobre la construcción del arca, sino también tentadores atisbos de la más amplia variedad cultural de la antigua Mesopotamia. Sorprendentemente, la narración inscrita en este antiguo artefacto refleja fielmente el relato bíblico de Noé, incluso detallando los animales que abordan el arca en parejas. Este nuevo hallazgo no solo nos ofrece una nueva perspectiva del aspecto que pudo tener el arca, también revela desde cuándo la gente compartía historias y transmitía sus conocimientos a las generaciones futuras. La investigación de Finkel sobre esta tablilla suscitó una mayor exploración de la historia. Algunos incluso se plantean reconstruir el arca según las antiguas instrucciones para comprobar su navegabilidad. Sin embargo, el propio Finkel albergaba dudas sobre la historicidad del arca, más como un relato cautivador arraigado en nuestra memoria cultural que como un acontecimiento literal. El relato del Arca de Noé trasciende la mera narración histórica. Ahonda en temas profundos de salvación, asistencia divina y la fidelidad de las promesas de Dios. La historia de Noé no trata solo de sobrevivir a una inundación cataclísmica. Simboliza la intervención de Dios, liberación y benevolencia. En el contexto bíblico, el arca significa algo más que un recipiente para preservar la vida. Simboliza la compasión de Dios y el camino hacia la salvación. Noah, elegido por Dios, se le proporcionó un medio para escapar de la inminente catástrofe. Este acto de bondad de Dios no fue solo para Noé. Se extendía a todos los seres vivos. Es como un atisbo de un rescate aún mayor, uno que vendría más tarde a través de Jesucristo. Piensa en ello como una promesa entre Dios y la humanidad. El arca sirve de faro de seguridad, blindaje y liberación, brillando como un faro de esperanza en medio de la confusión. Descubrir el arca y ahondar en sus misterios combina la fe religiosa con la emoción de descubrir artefactos antiguos. Esta mezcla de espiritualidad y ciencia nos ofrece una ventana a nuestro pasado común, ilustrando cómo los cuentos antiguos siguen resonando profundamente hoy en día. Sirve para recordar temas universales como la redención, segundas oportunidades y la perdurable benevolencia de lo divino. Por eso la historia del Arca de Noé trasciende las fronteras religiosas, que resuena en personas de diversos orígenes y creencias. Sigue impartiendo lecciones sobre la fe, rectitud moral y el amor sin límites del Creador. ¿Qué opina de las adiciones al libro de Daniel? Háganos llegar sus opiniones en los comentarios a continuación.